¿Y si te dijera que el Sermón del Monte no es un sermón para rezar, sino un manual para despertar? Lo has escuchado 1000 veces, pero quizás nunca lo viste así, no como un texto sagrado de dogma, sino como un mapa secreto para la paz interior, el poder mental y la verdadera prosperidad. Porque el Sermón del Monte, lejos de la solemnidad religiosa, es un código vivo, uno que activa tu alma cuando lo lees desde el corazón y no desde la culpa. No vino a decirte qué hacer para ser bueno, vino a recordarte que ya lo eres, que tu poder no está fuera, ni en rituales, sino dentro. En este video, vamos a descifrar ese mensaje olvidado, porque las bienaventuranzas no son frases bonitas, sino llaves espirituales. Como cada línea esconde decretos de libertad, abundancia y paz mental. Y lo más revelador, ¿por qué Jesús no vino a fundar una religión, sino a liberar tu mente del miedo? Y te advierto, esto no es teología, es transformación. Vamos a sacudir creencias, romper etiquetas, y al final, te compartiré una frase oculta del sermón que, cuando la entiendas, puede cambiar cómo ves tu vida para siempre. Suscríbete si algo en ti ya siente que esto va más allá de lo que te enseñaron. Y dime en los comentarios, ¿cuál fue tu relación con el Sermón del Monte hasta ahora? ¿Listo para ver con nuevos ojos lo que siempre estuvo frente a ti? Entonces respira profundo, y abramos este portal juntos. El código secreto de Jesús no era religión, era resonancia. Cuando Florence Scovel Sin decía que la palabra hablada abre puertas invisibles, no hablaba desde la fe ciega. Hablaba desde la certeza de alguien que había entendido algo profundo, que las palabras de Jesús en el Sermón del Monte no eran mandatos para obedecer, sino claves vibratorias para activar tu libertad interior. Piensa en esto. ¿Alguna vez has leído una frase bíblica que, más allá de si crees o no, te estremeció? Como si tocara una campana dentro de ti. Eso no es casualidad. Eso es resonancia. Y eso es lo que hacía Jesús en ese famoso discurso en la ladera, resonar con el alma humana que está dormida y susurrarle: despierta, no eres lo que te dijeron, eres más. Florence lo sabía. En su libro El juego de la vida, ella explica cómo cada afirmación correcta tiene el poder de transformar no solo la mente, sino la realidad. Y por eso se aferró tanto a frases como pedid y se os dará, no como una esperanza, sino como una ley. Ahora bien, ¿qué tiene de especial el Sermón del Monte? Imagina que estás ahí, en esa colina. No hay templos, no hay jerarquías, solo una voz que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso no es religión, eso es promesa. Eso no te dice: si haces esto, te salvarás. Eso te dice: ya estás en el camino, aunque no lo sepas. Y si sigues tu sed de verdad, serás saciado. Florence traduce eso como una ley mental, la ley del deseo verdadero. Cuando el deseo nace del alma, y no del ego, la vida conspira para darte lo que buscas. ¿Te das cuenta del poder que hay ahí? Pero claro, nos enseñaron a leer la Biblia con miedo, como si cada frase fuera una advertencia. Florence, en cambio, la leía como quien encuentra un mapa del tesoro. Y el tesoro era el alma, desatada del miedo, del juicio, del castigo. El reino de Dios está dentro de vosotros, dijo Jesús. ¿Cuántas veces has leído eso sin entenderlo? Y sin embargo, ahí está todo. No está afuera. No está en cumplir reglas. Está en reconocer que lo divino ya vive en ti. Florence lo repetía como un mantra. Y enseñaba a sus discípulos: no esperes la salvación allá afuera. Activa el poder que ya tienes. Usa tu palabra. Cree en lo invisible. Piensa en lo mejor. Decláralo como hecho. Y se hará. Es brutal lo simple y lo radical. Imagina tu mente como una habitación cerrada durante años. Oscura. Llena de polvo. Y de repente,
Una frase del sermón en boca de Florence abre una ventana. No os afanéis por el mañana. Y entra luz. Y con esa luz, respiras por primera vez en mucho tiempo. ¿Y qué pasa cuando empiezas a respirar libertad? Tu mundo cambia. Por eso Florence no hablaba de religión, hablaba de vibración. Decía, las palabras de Jesús son fórmulas, no para adorar, sino para activar. Son energía en forma de frase. Por ejemplo, cuando Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Florence lo explicaba así, cuando tu mente está libre de resentimiento, envidia, crítica o miedo, todo se alinea. Ves a Dios en tu realidad, porque Dios no está allá arriba, está en tu vibración. ¿Y eso qué significa, en la práctica? Significa que no necesitas ser perfecto, ni seguir normas impuestas. Solo necesitas elegir pensamientos que bendicen, y dejar de repetir mentalmente lo que te hace daño. ¿Has notado cuántas veces al día te repites frases como esto es difícil, no puedo, me falta? Florence diría, eso es antibíblico. No porque esté mal, sino porque es inútil. Esas frases bloquean la prosperidad. Jesús, en cambio, decía, sea hecho conforme a vuestra fe. No conforme a tus miedos, no conforme a tus méritos, conforme a tu fe, a lo que sostienes como verdadero en tu corazón. Y esto lo entendía también Connie Méndez, discípula directa del pensamiento de Zen. Ella, con su humor chispeante y su lenguaje sencillo, decía, Jesús no vino a fundar iglesias, vino a decirte, tú también puedes hacer milagros, pero no te lo crees. Y esa es la gran trampa, no es que no puedas, es que no lo crees. El Sermón del Monte es el antídoto a esa duda crónica, porque te devuelve tu poder, línea por línea. Florence te lo traduciría así. ¿Tienes miedo? Di, yo tengo la mente de Cristo, y no temo. ¿Te falta dinero? Di, el suministro perfecto viene ahora, por canales esperados o inesperados. ¿Te sientes perdido? Di, confío. Dios no comete errores. Estoy en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Todo eso está inspirado en el Sermón del Monte, pero ella lo convirtió en práctica diaria, en vida vivida, no en misa, sino en misión. ¿Y si empezaras hoy a ver ese texto como una conversación íntima con tu alma? ¿Y si en vez de repetirlo de memoria, lo pronunciaras con intención? Bienaventurados los pacificadores. Significa, benditos los que no agrandan el conflicto, sino que siembran calma, aunque por dentro tiemblen. Bienaventurados los que lloran. Significa, tu dolor no te excluye de la luz, te conecta más. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Significa, ser fiel a tu alma, aunque otros no lo entiendan, es señal de que vas bien. Y así, cada línea deja de ser doctrina y se convierte en dirección. Dirección interior. Guía vibracional. Camino invisible que lleva a la paz, y también, sí, a la prosperidad. Porque como decía Florence, no puedes tener paz en la mente y escasez en el bolsillo. Una mente en paz prospera. Detente un momento y respira. ¿Qué línea del Sermón del Monte ha resonado más contigo ahora mismo? ¿Y qué pasaría si la hicieras decreto en tu vida diaria? Déjamelo en los comentarios. Tal vez no seas el único que lo siente. Esto fue solo el primer paso. En la siguiente parte, vamos a revelar por qué Jesús no buscaba seguidores, sino creadores conscientes. Y cómo Florence descifró el mecanismo exacto para aplicar el sermón en tu día a día y atraer milagros reales. ¿Listo para seguir el viaje? Jesús no buscaba seguidores, buscaba creadores. Hay una verdad que incomoda,
pero también libera. Jesús no vino a que lo adoraran, vino a que despertaras. Y eso, aunque lo han querido esconder bajo toneladas de teología, lo sabían almas sabias como Florence Scovel Sin. Ella no era teóloga, era artista, era mujer, y sobre todo, era libre. Libre para leer el Sermón del Monte sin miedo, sin filtros, sin estructuras religiosas, y encontrar allí un mapa para transformar la vida desde adentro. Cuando Jesús decía, «Vosotros sois la luz del mundo», no lo decía como un halago, lo decía como una instrucción. No sed buenos, sino, ya sois luz, ahora ilumina. Florence se aferró a esa frase como quien encuentra una antorcha en medio de una cueva, porque en ese mensaje había una verdad silenciada por siglos. Tú no viniste a sobrevivir la vida, viniste a co-crearla. Y aquí entra una de las claves más reveladoras de Florence. Tu palabra tiene poder creador. Lo que piensas, sientes y decretas, moldea tu realidad. No es metáfora, es ley. Ella decía, el subconsciente es como un cine, reproduce lo que le das en imágenes y palabras. Y la vida es la pantalla. ¿Te das cuenta de la conexión con el Sermón del Monte? Cuando Jesús decía, no juzguéis, para que no seáis juzgados. No hablaba de moral, hablaba de vibración, porque cuando juzgas, te pones en una frecuencia que automáticamente te devuelve ese juicio en forma de experiencias, no como castigo divino, sino como eco energético. Florence lo explicaba así: lo que das en pensamiento, palabra o emoción, regresa. Y lo llamaba la ley del karma instantáneo. Ahora, ¿cómo transforma esto tu día a día? Te levantas, aún en pijama, ya estás preocupándote por el dinero, por el jefe, por lo que va a salir mal. Sin saberlo, ya lanzaste tus decretos. Hoy será difícil. No me alcanza. Seguro algo saldrá mal. Jesús diría, sea hecho conforme a tu fe. Y Florence, tus palabras son boomerangs energéticos. ¿Lo ves? Lo que creemos se convierte en decreto. Y lo que decretamos termina apareciendo. Pero aquí viene lo mágico: si tú cambias el decreto, cambias la dirección de tu vida. Jesús te lo dijo. Florence te lo tradujo. Ambos te invitan a lo mismo: crear conscientemente. Pedid y se os dará. No es poesía, es ciencia del alma. Florence insistía en que el universo es mental, y que la oración no es súplica, sino alineación. No es pedir desde la carencia, es declarar desde la certeza. Por eso ella escribía afirmaciones como: mis bienes me pertenecen por derecho divino. Ahora llegan a mí por canales esperados o inesperados. Y lo decía con autoridad, sin rogar, sin dudar. ¿Y de dónde sacaba esa fuerza? Del Sermón del Monte. Ahí encontró la piedra angular de todo lo que enseñó. Porque Jesús no vino a imponerte una vida, vino a recordarte que tú la puedes construir. Con tu fe, con tu intención, con tu palabra. Vamos más profundo. Cuando Jesús dice, mira los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero ni Salomón se vistió como uno de ellos. No está hablando de flores, está hablando de confianza vibracional, de la certeza de que cuando sueltas el miedo y alineas tu mente con la abundancia, la vida te sostiene. Florence, en su estilo elegante y claro, lo traduce así: el miedo bloquea el suministro, la fe lo libera. Y eso no es metafísico de fantasía, eso es física emocional. ¿Dónde va tu atención? Fluye tu energía. Y donde fluye tu energía, crece tu realidad. ¿Has notado cómo las personas que viven quejándose atraen más cosas para quejarse? Y las que agradecen, aunque estén en la misma situación,
empiezan a ver milagros donde antes solo había caos. Eso no es casualidad, es coherencia vibracional. Y el Sermón del Monte es un compendio de coherencia. Cada frase es como un acorde musical. Y si tú lo vibras, sintonizas con esa melodía. Florence entendía eso como pocos. Por eso nunca predicó desde el púlpito, sino desde la práctica, desde el arte, desde el ejemplo. Ella misma enfrentó momentos duros, pérdidas económicas, gente que se burlaba de su fe en la palabra, dudas internas, pero cada vez que la vida la sacudía, volvía al sermón y repetía: el bien y la abundancia son míos ahora. Yo soy uno con la sabiduría divina que guía todos mis pasos. Era su oración sin religiosidad, su espiritualidad práctica. Y eso es lo que te comparto hoy, que tú también puedes usar esas palabras no como dogma, sino como diseño, que puedes leer el Sermón del Monte no con miedo, sino con poder. Jesús no dijo: serás salvo si me sigues. Dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? Que tú creas tu mundo, que tu fe no es teoría, es arquitectura. Haz la prueba. Durante 7 días, al despertar, lee una bienaventuranza. Luego, escribe cómo se manifiesta esa frase en tu vida. Declárala como cierta, incluso si tu realidad aún no la refleja. Y observa. Mira cómo cambia tu energía y tu entorno. Si lo haces con constancia, vas a experimentar lo que Florence llamaba el giro milagroso. Ese momento en que todo parece estancado, y de repente, algo se abre. Y lo más hermoso, no vendrá por un esfuerzo externo, vendrá por un cambio de palabra. ¿Qué te impide probarlo hoy? ¿Qué te impide declarar que los mansos heredarán la tierra, y tú eliges ser uno de ellos? Manso no es débil, es quien no necesita pelear para recibir, es quien sabe que lo suyo ya viene en camino. Florence lo llamaría el camino de la gracia divina. Y tú puedes caminarlo, si eliges hablar con fe. En la siguiente parte, exploraremos cómo aplicar el Sermón del Monte en situaciones concretas. Cuando el dinero escasea, cuando el miedo aprieta, cuando sientes que nadie te ve. Porque ahí, justo ahí, es donde este mensaje revela su verdadero poder. ¿Seguimos? Cuando la vida aprieta, el Sermón del Monte se vuelve espada de luz. Todos tenemos un momento en la vida en el que sentimos que la cuerda se tensa demasiado. Cuando el dinero no alcanza. Cuando la soledad te aprieta en el pecho como un nudo imposible de soltar. Cuando la ansiedad se disfraza de pensamientos que no paran y que nadie ve. Y ahí, justo ahí, muchas veces la religión tradicional no alcanza. Te da ritos, normas, fechas. Pero tú no necesitas un calendario litúrgico. Tú necesitas aire, paz, y una palabra que no te diga obedece, sino que te recuerde: aún puedes crear algo nuevo. Eso es lo que Florence Scovel Shinn encontró en el Sermón del Monte, cuando decía: no os afanéis por el día de mañana. No era un consejo poético, era un decreto vibracional, una orden interior para salir del miedo y volver al presente, porque el miedo siempre te empuja hacia adelante, y la culpa hacia atrás, pero el poder solo vive en un lugar, ahora. Florence enseñaba que la ansiedad es una señal, no de que algo va mal, sino de que algo en ti está olvidando quién eres. Y entonces, la herramienta es simple pero poderosa: volver al sermón, releerlo no como religioso, sino como resiliente, y declarar en voz alta, como quien saca una espada de luz: buscad primero el reino de Dios, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y ella lo explicaba así: el reino de Dios es un estado mental, no es un lugar, es la paz, la fe,
la certeza de que lo bueno ya viene en camino. Y cuando tú eliges pensar desde ahí, vivir desde ahí, lo que te falta comienza a llegar. No porque la vida te premie, sino porque tú ya no estás bloqueando. Vamos a ponerlo en escena. Imagina que estás revisando tus cuentas. En rojo, deudas, gastos inesperados, sensación de ahogo. Y tu mente empieza con su vieja letanía. Esto es un desastre. Nunca salgo de esta. Todo va a peor. Florence te frenaría en seco. Te miraría con esos ojos firmes de sabia amorosa. Y te diría, no aceptes una palabra de miedo. Cambia el guión. Usa la ley. Y entonces tú dices, Dios es mi suministro inagotable. El dinero llega a mí de forma perfecta. Yo recibo ahora el bien que me corresponde. ¿Mentira? No. Es entrenamiento vibracional. Es sembrar la nueva verdad antes de que florezca. Porque si esperas saber para creer, te quedarás repitiendo el viejo drama. Pero si crees antes de ver, creas el milagro. Eso es lo que Jesús enseñaba. Cuando sanaba a alguien, no preguntaba, ¿has sido bueno? ¿Has cumplido las normas? No, preguntaba, ¿crees que puedo hacerlo? Y cuando la respuesta era sí, el milagro se daba. Florence captó eso con una lucidez brillante, y lo transformó en su famoso mantra: el poder invisible obra a mi favor. Yo me aparto y dejo actuar a la inteligencia divina. Así, cuando el miedo viene, no luchas. Te apartas y permites que la luz entre, pero no solo en lo económico, también en el amor, en el cuerpo, en tu identidad más íntima. Florence decía, no hay nada demasiado bueno para ser verdad. Si lo puedes imaginar, lo puedes atraer. Y eso viene directo del sermón, porque cuando Jesús dice, pedid y se os dará, está validando tu derecho a desear, no desde el ego, sino desde el alma. ¿Quieres compañía? Entonces decreta, estoy rodeado de amor. El afecto verdadero me encuentra ahora. ¿Quieres salud? Declara, cada célula de mi cuerpo vibra en armonía. La perfección divina me llena. ¿Quieres propósito? Repite, mi camino está claro. Soy guiado por la sabiduría interior. Florence insistía, no esperes sentirte digno, actúa como si ya lo fueras. Porque tú no eres tus errores, tú eres tu dirección. Y cada palabra que eliges es un paso en esa dirección. Pero hay algo más profundo. Cuando el dolor aprieta, el ego grita, haz algo, resuelve, lucha. Pero el alma susurra, confía, suelta, declara. Y esa es la paradoja que cuesta tanto aceptar, pero que, cuando lo haces, mueve montañas. Florence lo practicaba así. Cuando tenía una situación límite, se encerraba a solas, y decía en voz alta, como quien habla al universo con decisión, esto también pasará. Nada puede oponerse a la voluntad del bien. Mi bien viene ahora. Yo lo acepto. Y no se levantaba de la silla hasta sentir paz. No esperaba que todo se resolviera para estar en calma. Entraba en calma, y entonces todo se resolvía. Eso es aplicar el sermón del monte en la vida real. No como rezo, sino como realidad. No como premio, sino como principio. Porque como decía ella, la fe es la certeza de que lo que aún no ves, ya es tuyo en lo invisible. Y ahí está el corazón del mensaje, la clave que une a Jesús con Florence. Tu mundo externo es solo el espejo de tu mundo interno. Si cambias el pensamiento, cambia la experiencia. Y si tu palabra vibra en verdad, tu vida vibra en milagro.
Entonces hoy, te dejo con esta pregunta. ¿Qué decreto necesitas sembrar, justo ahora? No mañana, no cuando te sientas listo, sino ahora, en medio del caos. Porque es ahí cuando más poder tiene tu palabra. La frase que puede cambiarlo todo, un decreto escondido en el Sermón del Monte. A veces, una sola frase puede cambiar el rumbo de una vida. No necesitas un libro entero, ni años de terapia. Solo una línea, dicha en el momento justo, con el alma abierta, y el corazón listo para soltar lo viejo. Florence Scovel Shinn sabía esto, y por eso, en medio de todas las enseñanzas del Sermón del Monte, se aferró con fuerza a una frase en particular. Una línea que, para ella, contenía el mayor secreto de prosperidad, fe y poder creador. Una línea que, si la entiendes y la decretas con conciencia, puede ser la semilla de un nuevo destino. ¿Y cuál es esa frase? Sea hecho conforme a vuestra fe. Tan simple, tan directa, tan inmensamente poderosa. Florence decía que esta era la ley detrás de todas las leyes, porque resume, en 6 palabras, el principio divino de manifestación consciente. Vamos a desmenuzarla juntos, a masticarla, sentirla, volverla carne y alma. Se ha hecho. Es decir, crea. No dice, quizá pasará, o si te portas bien, tal vez se te dará. Dice, sea. Eso es decreto. Eso es autoridad interior. Eso es llamar a la vida con voz de certeza. Y aquí, Florence te tomaría de la mano y diría, cuidado con lo que dices después del sea, porque lo estás ordenando. Cuando tú dices, sea hecho este día en calma, estás invitando a la paz. Cuando dices, sea hecho mi camino con claridad, estás trazando destino. Pero si dices, sea hecho el caos, porque esto siempre me pasa, estás sin darte cuenta, profetizando tu propia tormenta. Florence era precisa, afilada, impecable con su verbo, y enseñaba, no digas lo que ves, di lo que quieres ver. Porque la palabra es semilla, y cada frase que lanzas, brota, tarde o temprano, de algún modo, en alguna forma. Ahora, sigamos, conforme a vuestra fe. Aquí es donde se enciende la alquimia. Jesús no dice, conforme a tus méritos, ni conforme a lo que otros creen de ti. Dice, conforme a tu fe. Y Florence lo repetía como un mantra vibracional, porque ahí entendió el misterio. No se te da según lo que mereces, sino según lo que crees que puedes tener. Te lo ilustro con una escena cotidiana. 2 personas desean lo mismo, paz financiera. Una decreta con convicción, yo soy próspero ahora. El dinero viene a mí sin esfuerzo. Y lo dice con el pecho abierto, sin dudas, con alegría. La otra dice, eso no es real. Eso es pensamiento mágico. ¿Quién crees que verá resultados? Florence lo decía sin rodeos. La fe es el puente entre el deseo y su manifestación, y tú eres quien decide cruzarlo o no. Por eso, ella enseñaba a vivir como si ya tuvieras lo que pides. No a pretender, no a forzar, sino a vibrar en sintonía con tu deseo. ¿Quieres amor? Actúa con amor. ¿Quieres abundancia? Haz tus compras bendiciendo cada moneda que das. ¿Quieres salud? Declara que tu cuerpo es templo y trata cada célula como un altar. Porque, decía Florence, el universo no responde a tus palabras vacías, responde a tu vibración real, a tu estado interno, a tu certeza. ¿Y cómo se cultiva esa fe? No con esfuerzo, no con sacrificio, sino con práctica diaria.
Florence proponía un entrenamiento del alma, una gimnasia espiritual, donde cada mañana repites: sea hecho conforme a mi fe. Y hoy, mi fe está alineada con la paz, la abundancia y el bien. Y lo sostienes, incluso cuando afuera todo parece decir lo contrario. Porque ahí está el verdadero poder. Creer antes de ver. Hablar antes de tener. Sembrar antes de cosechar. Esa es la fe que mueve montañas. Y que también mueve deudas, enfermedades, relaciones rotas y puertas cerradas. Florence contaba un caso muy revelador. Una mujer llegó a ella desesperada. Había perdido el empleo. No tenía ahorros. Estaba sola. Y todo en su mente gritaba: esto es el final. Florence no la consoló con frases vacías. Tampoco le ofreció caridad emocional. Le dijo: vamos a aplicar la ley. Vas a declarar cada día, con fe: el suministro perfecto viene a mí ahora. Todo lo que necesito está en camino. La mujer lo hizo. Al principio con miedo, después con firmeza, y en menos de una semana, recibió una propuesta laboral inesperada, justo en el área que amaba. Eso no es coincidencia. Eso es coherencia entre palabra, fe y acción alineada. Florence decía: el milagro no es lo que llega. El milagro es cuando tú ya no dudas de que llegará. Y eso es lo que el Sermón del Monte quiso siempre enseñarnos. No a obedecer, sino a despertar. No a sufrir, sino a crear. No a seguir ciegamente, sino a recordar que tú eres co-creador de tu vida con la mente divina. Entonces, te lo dejo claro. Esta frase, sea hecho conforme a vuestra fe, puede ser el nuevo mantra de tu vida. No como cliché, sino como compromiso. Cada vez que dudes, declárala. Cada vez que el miedo te sacuda, respírala. Cada vez que algo no salga como esperas, repítela como quien enciende un faro en medio del mar. Sea hecho conforme a mi fe, y mi fe está alineada con el bien. Y ahora, dime tú, ¿qué pedirías si supieras que se te dará exactamente lo que crees? ¿Y qué fe estás dispuesto a sembrar hoy para cosechar mañana? Florence estaría sonriendo ahora mismo, porque no hay mayor poder que una mente que despierta a su propia creación. En la siguiente y última parte, vamos a cerrar este viaje revelando cómo integrar todo esto en tu vida diaria, con 3 rituales simples inspirados en Florence Scovel, sin que puedes comenzar hoy mismo para vivir el Sermón del Monte como práctica, no solo como lectura. ¿Quieres esa guía práctica final? Del sermón al suelo, 3 rituales de Florence Scovel Sin para vivir el Sermón del Monte aquí y ahora. Si solo lo entiendes, no basta. Si solo lo repites, no basta. Si solo lo crees, tampoco basta. El mensaje del Sermón del Monte, como decía Florence Scovel Sin, no es teoría sagrada. Es práctica viva. Es acto cotidiano. Es decisión diaria de elegir una vibración más alta en medio de lo más bajo. Y eso es lo que hace que esta enseñanza sea oro puro. No está hecha para monjes aislados, ni para sabios iluminados. Está hecha para ti, para tu lunes apurado, para tu cuerpo cansado, para tu miedo repetido. Florence lo decía sin rodeos. El poder espiritual no sirve de nada si no lo usas cuando todo parece en contra. Y por eso creó formas simples, precisas, contundentes de aplicar el Sermón del Monte. Hoy te comparto 3 rituales que nacen de su sabiduría. 3 prácticas que puedes hacer en casa, sin velas, sin incienso, sin fórmulas raras. Solo con tu fe, tu voz y tu voluntad de empezar. Ritual 1. La mañana milagrosa. Declara tu día antes de vivirlo. Jesús lo dijo así: no os preocupéis por el día de mañana. Y Florence lo tradujo como: cada día trae su propia provisión, su propio bien.
pero tú debes llamarlo por su nombre. Este ritual es tan simple como poderoso. Al despertar, antes de mirar el celular, antes de levantarte, antes incluso de abrir del todo los ojos, di en voz alta: este es un día bendecido. Yo lo recibo en paz. El bien me sigue, me guía y me encuentra. Luego, cierra los ojos un minuto. Visualiza 3 momentos del día en los que quieres sentirte en armonía. No importa si tienes cosas difíciles. Declara: mi paz no depende de lo que pase. Mi paz crea lo que pasa. Florence usaba este ritual antes de cada conferencia, antes de cada cita, incluso antes de abrir sus cartas. Porque ella no esperaba a que el mundo fuera amable. Ella ordenaba su mundo interno, para que todo se alineara. ¿Te animas a probarlo mañana? Hazlo 7 días seguidos y observa la diferencia. Ritual 2. La palabra en emergencia habla desde el poder, no desde el pánico. Este es el ritual que más personas transformó, según los testimonios recogidos por sus lectoras. Porque fue diseñado para esos momentos donde el miedo te paraliza. Cuando algo no sale. Cuando recibes una mala noticia. Cuando sientes que todo se desmorona. Jesús decía: ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo codo a su estatura? Y Florence respondía: entonces, no te preocupes. Declara. Este ritual funciona así. En el instante en que sientas ansiedad, detente. Pon una mano en tu pecho. Respira. Y di con voz firme: nada puede oponerse al poder de Dios en mí. Todo está bien. Se abre el camino perfecto. Si puedes, mírate al espejo al decirlo. Si estás en público, dilo mentalmente. Pero dilo. Aunque no lo creas del todo. Dilo. Porque, como Florence enseñaba, la palabra es primero. El sentimiento viene después. ¿Y qué ocurre? La palabra actúa como una ola que empuja al miedo hacia la orilla. Te devuelve al centro. Y desde ahí, puedes tomar decisiones mejores. Haz de este ritual tu botón de pausa emocional. Y notarás que comienzas a moverte por la vida con más gracia, incluso en el caos. Ritual 3. El cierre bendito suelta el día con gratitud vibracional. No basta con empezar bien el día. También hay que cerrarlo con conciencia. Jesús decía: vengan a mí los que están cansados, y yo los haré descansar. Y Florence lo traducía como: la paz interior es el mayor imán para la abundancia. Este ritual es nocturno, y tiene una función poderosa: reprogramar tu subconsciente antes de dormir. Antes de cerrar los ojos, haz esto. 1. Agradece 3 cosas, aunque sean pequeñas. Gracias por el pan de hoy. Gracias por ese mensaje inesperado. Gracias por esta cama cálida. 2. Luego, declara: mi mente descansa en la certeza de que todo está bien. Mañana trae nuevas bendiciones. Dios está al mando. 3. Y finalmente, repite 3 veces: sea hecho conforme a mi fe. Y duerme como quien ya soltó, como quien ya entregó el peso, como quien ya fue oído. Este ritual cambia la frecuencia de tus sueños y prepara el terreno para que, al día siguiente, tu energía esté más alineada. Florence decía que muchas de las resistencias mentales se disuelven en la noche si tú no las alimentas con preocupación. Este cierre bendito es un acto de entrega, de fe silenciosa, de confianza vibracional. Ahora, quizás te preguntes: ¿y si no me sale hacerlo todos los días? ¿Y si no creo del todo? ¿Y si me olvido? Florence sonreiría y diría: no luches por hacerlo perfecto. Hazlo con amor. Aunque sea una frase, aunque sea una vez, aunque sea con dudas.
Porque cada vez que eliges hablar desde la fe, aunque estés temblando, algo cambia. Una semilla cae, y con el tiempo, florece. Ella misma decía, el bien puede tardar, pero nunca falla. Y tú, al aplicar estos rituales, estás haciendo eso. Entrenar tu alma, elevar tu palabra, reescribir tu destino. Entonces, dime, ¿cuál de estos 3 rituales vas a comenzar hoy? ¿La mañana milagrosa? ¿La palabra en emergencia? ¿El cierre bendito? Cuéntamelo en los comentarios, porque cada declaración tuya inspira a otro, y así, entre todos, creamos una cadena de fe viva, como la que Jesús soñó, y Florence Escobel sin activó. Final, tu fe es tu fortuna, y tu decreto es tu revolución. 5 partes, 5 niveles, 5 caminos distintos hacia un mismo punto de llegada, tu alma. Hoy descubriste que el Sermón del Monte no es un texto religioso encerrado entre páginas sagradas. Es un manual de libertad, un mapa vibracional, una declaración divina que no busca aplausos, sino acción. Y lo recorrimos de la mano de una mujer que lo entendió como pocos. Florence Escobel Sin. Ella no era una predicadora, era una arquitecta del alma. Tomó cada línea de Jesús y la convirtió en llave, en decreto, en arma de paz, en fórmula de abundancia. Y tú, sin saberlo, acabas de recibir esa herencia, ese legado. Recordemos juntos lo esencial. 1. Resonancia. El sermón no vino a imponer. Vino a recordarte lo que ya sabías, como un eco del alma. Como un timbre interior que suena cuando alguien te dice, tú eres luz. 2. Creación. Jesús no buscaba admiradores, buscaba co-creadores. Y Florence lo entendió mejor que nadie. Tu palabra crea tu mundo. No lo que piensas de vez en cuando, sino lo que sostienes cada día, con emoción, con certeza, con dirección. 3. Aplicación en crisis. La espiritualidad real no es para momentos perfectos. Es para cuando la vida te sacude. Y ahí, Florence entraba como espada suave. No hables desde el miedo. Declara desde tu verdad. 4. El gran decreto. Sea hecho conforme a vuestra fe. Esa frase lo resume todo. Si lo crees, se crea. Si lo dudas, se frena. Tu fe no es adorno, es motor. Y hoy, puedes elegir usarlo. 5. Práctica diaria. No basta con inspirarse, hay que encarnar. Por eso, te llevas 3 rituales. 3 caminos simples para activar el sermón en tu día a día. Desde la mañana hasta la noche. Desde el primer suspiro hasta el último pensamiento del día. Ahora, respira. Cierra los ojos un instante y repite conmigo, no como quien repite, sino como quien recuerda. Yo soy uno con la sabiduría divina. Mi palabra es ley. El bien me pertenece. Y el reino de Dios está dentro de mí. Sea hecho conforme a mi fe. Ese es tu nuevo punto de partida. No el miedo, no la culpa, no la duda. Tu punto de partida es el poder. Cuéntame en los comentarios, ¿qué línea del sermón te resonó más? ¿Cuál ritual vas a aplicar? ¿Y qué fe estás listo para activar? Suscríbete si quieres seguir este viaje de alma y creación. Y comparte este video con alguien que necesita recordar que su palabra no es ruido, es semilla, es fuerza, es milagro. Porque como decía Florence Escobel Sin, el hombre puede cambiar su mundo cambiando sus palabras. Y cuando eso ocurre, lo invisible se vuelve visible, lo imposible, inevitable, y lo soñado, destino. Hasta el próximo encuentro, Creador.
porque ya no eres creyente pasivo, eres alma activa. Y este apenas es el comienzo.